Buenas tardes, antropóloga. Nos sentimos muy agradecidos de que nos ofrezca la oportunidad de entrevistarnos. También le agradecemos por el tiempo que nos está brindando para realizar esta entrevista. Voy a comenzar con la pregunta 1, la cual dice: ¿cuál es la importancia para la antropología la relación sociedad, cultura y medio ambiente? ¿Cuál es la importancia para la antropología? Bueno, entre sociedad, cultura y medio ambiente, como entre esos tres conceptos. Creo que, bueno, más desde la cultura, creo que es un tema dentro de los varios temas que hay dentro de la antropología, es uno de los temas bases, ¿sí? Y me parece muy pertinente que se haya hecho un coloquio sobre cultura, sociedad, cultura y medio ambiente, como se llama, ¿no? El tema. Porque creo que como antropólogos tenemos que relacionarnos también con todas esas teorías que hay desde el ambiente, porque generalmente nos enfocamos, bueno, trabajamos la cultura, la antropología, pero tenemos como ciertos temas que son como propios de la antropología, entonces a lo mejor acercarnos más a otros. Y, por ejemplo, lo que yo presenté ahorita, porque es el tema que conozco, ¿no? Y que es lo que puedo relacionar en cuestión al medio ambiente. Por ejemplo, los modelos pedagógicos, ¿cómo pueden surgir modelos pedagógicos a partir de diversos medios ambientes? El medio ambiente geográfico, social y cultural, que era, por ejemplo, lo que comentaba ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionas, cómo surgen, o sea, ciertos temas o ciertos comportamientos, ¿sí? A partir de todo lo que es la cuestión del medio ambiente, lo que decía ahorita, ¿cómo surgió este modelo pedagógico? A partir de lo que es el territorio de la Sierra Tarahumara, cómo es de alguna manera accidentado, que bueno, yo hablaba de la década de los 50, a finales de la década de los 50 del siglo XX, y cómo no había accesos a las comunidades. Entonces, ¿cómo llega ese proyecto educativo a la Sierra Tarahumara? Precisamente a partir de todo ese ambiente que hay, donde, bueno, no podías acceder, o sea, tan fácilmente, porque, o sea, lo hacías por avioneta, como decía ahorita, o lo hacías caminando, que era en la mayoría de los casos, porque geográficamente, o sea, ¿cómo es la Sierra Tarahumara? O sea, ¿cómo es el territorio accidentado, no? ¿Cuál es la opinión en cuanto a la antropología que se está realizando aquí en el norte de México? Mi opinión es que bueno, lo voy a relacionar un poco también con, por ejemplo, con las nuevas carreras que se acaban de abrir precisamente aquí en la EAM, ¿no? Creo que ¿cómo podría? Se está haciendo ahorita, o sea, se están trabajando ahorita temas que generalmente no se trabajaban cuando inicia la escuela. Por ejemplo, que no salías bueno, a lo mejor de temas de la tarahumara o cuestiones del indigenismo. Entonces, con las nuevas carreras que se abren, o sea, amplías más el trabajo en el norte de México. Ahora, generalmente, o sea, siempre se enfocaba la arqueología, la misma antropología a lo que era Mesoamérica. Y cómo trabajabas los temas del norte a partir y en relación a Mesoamérica, pero no se trabajaba el norte por el norte, ¿no? Entonces creo que es de las, bueno, mi opinión sería que ahorita estamos avanzando o estamos desarrollando otros temas y ahora sí estudiar el norte por el norte, o sea, qué pasa en Chihuahua, qué pasa en Sonora, qué pasa, pero crear métodos, crear metodologías, crear teorías, pero que sean propias para la región. Y no lo que, o sea, bueno, a mí me tocó de alguna manera un poco la vieja escuela o de maestros, bueno, que todo lo querían relacionar a la ciudad, o sea, a Mesoamérica, ¿sí? O sea, entender los mismos procesos sociales, culturales que hay en el norte, pero siempre comparándonos al norte con Mesoamérica. Entonces yo creo que ahorita sí estamos avanzando, o sea, ya en eso, el hecho de que haya otras disciplinas también, o sea, no nada más antropología. Y pues sí, o sea, avanzamos en ese sentido, ¿no? Ok. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cuál considera que son los temas prioritarios o más pertinentes para la antropología aquí en el norte de México? Pues como yo trabajo los temas de educación, yo creo que el tema de la educación, y es un tema que no se ha trabajado desde la antropología, o sea, la antropología de la educación apenas, o sea, se ha trabajado en otros países, sobre todo en Estados Unidos y en España, pero México, o sea, los antropólogos, o sea, trabajan otros temas, pero ¿y la educación? Ahora nos hemos enfocado también a la educación de los pueblos indígenas. Entonces también es importante como ver qué pasa
en las ciudades, o sea, ¿qué pasa con la educación? Por ejemplo, ahorita todo el movimiento del magisterio. O sea, los antropólogos tendríamos que estar ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la reforma educativa también? O sea, ¿dónde están los antropólogos? O sea, en el norte de México quienes trabajan en la educación son los pedagogos, ¿sí? O sea, quienes investigan, o sea, los temas de educación son los psicólogos, los pedagogos y los sociólogos. Antropólogos sabemos muy pocos. Y eso nos enfocamos al medio indígena. O sea, falta como más trabajar las aulas urbanas. ¿Y qué pasa con todos estos temas? Y ahorita, o sea, es como el tiempo, ¿no? De trabajarlos y trabajarlos desde la antropología, más en relación a ese tema, ¿no? Ok, pasando a la siguiente, que es la cuarta pregunta. ¿Cuáles son las particularidades que debe tener una antropología para el norte de México? Lo mismo, bueno, en relación de lo que decía ahorita, ¿no? O sea, que se crean teorías propias para el norte, para estudiar los temas en el norte y metodologías propias también. La pregunta 5 menciona, ¿en qué momento de su vida decidió dedicarse a la antropología? ¿Hubo una experiencia relevante que le haya orientado? Realmente, o sea, no, que tuviera una experiencia, que yo conociera, por ejemplo, antropólogos, o que leí un texto, un autor de una, no, o sea, yo creo que yo llegué por accidente, por decirlo así. Yo trabajo los temas de educación porque yo quise ser normalista, ¿sí? Entonces presenté examen y todo, o sea, no me quedé ya. Yo primero estaba estudiando en el tecnológico una licenciatura en administración de empresas. Entonces quería irme a la normal, me fui presenté examen para estudiar la normal y pues no me quedé. Y una amiga me dijo, bueno, ¿por qué no entras a antropología? Porque yo estaba como en eso, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Y estaba pensando en otras carreras, nutrología, volver a lo mejor intentarlo en la normal. Entonces, tengo una amiga que me dice, ¿por qué no entras a antropología? Me dice, ella es una compañera, una amiga de la prepa, y me dice, bueno, tú siempre nos hacías los resúmenes, tú siempre eras la que leías, entonces te gusta mucho leer, y dicen que ahí leen mucho, ¿no? Entonces, entro a antropología, yo no tenía ni idea de lo que era la antropología, ¿no? Entonces me sonaba lo que nos suena a todos, ¿no? O sea, huesos, todo menos lo que realmente es, o sea, es la antropología. Entonces me dice ella, ve ahí, entonces ella me consiguió los datos y justo cuando ella me dice eso, estaba el propedéutico, o sea, estaba como para hacer los trámites, para entrar. Entonces fui a la escuela y dije, bueno, pues no pierdo nada con ir, ¿no? Y a la primera que conocí, de hecho, fue a Margot, porque estaba fuera de la escuela, ¿no? Fue la primera así como antropóloga que conocí. Entonces ya llegué, hice todo lo que tenía en los papeles para entrar, entonces me quedé. Sinceramente yo no quería quedarme, porque dije, pues, o sea, no tenía ni idea, entonces, y ni la vocación, pues no sabía qué era realmente la antropología. Entonces ya cuando entré a clases, yo no entendía absolutamente nada. O sea, o sea, ¿qué es antropología? O sea, sí hablaban, y yo, pues, no, o sea, entonces lo que yo dije, si repruebo, yo me salgo. Y me voy a otra carrera, me voy a otra universidad, ¿no? Pero vaya mi sorpresa que saqué así puros 9 y yo, entonces ya conforme fui avanzando en el semestre, ya le fui entendiendo, entonces ya fui como tomando la vocación de antropología, ¿no? Entonces por eso llegué a estudiar antropología, pero realmente no tenía, o sea, idea qué era la antropología. Y llegué por esa amiga, ¿no? Que fue la que me dijo, no, pues entra antropología. De hecho, hasta me dijo, tú tienes el perfil, o sea, porque te gusta mucho leer, pero por eso fue. Okay. Pasando a la última pregunta, ¿cuál sería el consejo que nos daría a los estudiantes? Lo que sí les diría es que aprovechen para leer, o sea, todo lo que tienen que leer. Porque cuando yo era estudiante decía, no, esto lo leo después. Entonces, cuando egresas, o sea, lees más. O sea, lees el triple de lo que leías cuando eres estudiante. Entonces, que lean todo, o sea, todo lo de sus clases, que lo hagan. Porque no van a tener después tiempo para decir, pues es que después lo leo y lo vas juntando, ¿no? Entonces, leerlo en el momento. Porque van a egresar y después hay que leer muchísimo más y no vas a tener tiempo. Entonces, aprovechen sus clases, o sea, al máximo, o sea, sobre todo las lecturas, y léanlas a conciencia. Porque a veces, o sea, las lees una vez así de repasadita y ya. O sea, yo veo, por ejemplo, mis fichas cuando estaba yo en primero,
Y digo, o sea, no escribía tan mal, ¿no? O sea, pero sí, o sea, eran muy cortitas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hacía todas las lecturas a lo mejor completas. Que después o sea, después, ya cuando eres docente, bueno, de todas maneras ya lees diferente. O sea, aparte les das otra lectura a los autores, ¿no? Entonces yo les daría, o sea, ese consejo. Lean todo lo que puedan, o sea, aprovechen todo de sus maestros y sobre todo que lean a conciencia. Y no lo dejen para después, para decir, ay, no, cuando termine que ya no está en clases, lo leo. Porque no es cierto, o sea, van a tener más cosas que leer. Entonces no acumulen, o sea, sino en ese momento se aprovechen y que lean. Que aprovechen para leer lo máximo. Bueno, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista, por su tiempo.